¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches ya, perdón. Bueno, como lo habíamos anunciado, el día de hoy tenemos un conversatorio. Es un conversatorio informal, esto no tiene un formato muy oficial, ordenado. La idea es un poco vertir algunas ideas y cosas que están pasando, pero también respuestas en función a algunas propuestas que están haciendo algunos ciudadanos peruanos, en este caso a Rafael, que tenemos como invitado. Rafael es abogado y Rafael ha venido con algunas cosas que son frontales. Ojo, hay que poner también las cosas en su contexto, porque a veces muchas personas se indignan, pero no llegan a la acción. Entonces, bueno, eso hay que reconocer en Rafael y también con él estamos un poco ya en esta segundo espacio de conversación, comentándoles un poco de lo que se está dando a conocer, ¿no? Actualmente en lo que se refiere a lo que viene pasando en el Perú. Bueno, Rafael, estamos ya en vivo. No sé si quizás para los que no te conocen puedes hacer una breve presentación de quién eres tú y luego pasamos a la presentación de Celia. Con todo gusto. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches a todos los ciudadanos de Arequipa que estén siguiéndote a través de el YouTube. Saludarlos a todos y plantearles lo siguiente. Miren, como abogado, hace mucho tiempo fui testigo y víctima de un acto de corrupción muy parecido, pero muy parecido al de la empresa Odebrecht, que no tuvo cobertura en prensa, pero que no significaba que el nivel de la corrupción de este acto en particular no fuera así de grande. Más o menos estamos hablando de 1.600 millones de dólares que el señor Vizcarra estaba a punto de pagar de manera irregular a una empresa norteamericana, pero que tenía como fecha de inicio de este acto de corrupción desde la época de Toledo. Entonces, ¿qué pasa con un problema cualquiera que sea este? Frente a un problema muy difícil, tienes dos opciones. Te haces a un costado, te rindes, o lo afrontas de algún modo buscándole una salida. En mi caso, tomé la decisión de buscar una salida, no para resolver el problema de la corrupción que estaba denunciando, sino para buscarle una salida a la corrupción que operaba como todo un sistema organizado. ¿Qué significa esto? Que siempre hemos pensado que la corrupción ha estado relacionada con Fujimori, con la constitución de Fujimori, con el señor Toledo, con el señor Alan García, con el señor Humala, con el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero nunca nos hemos dado cuenta o nos hemos puesto a analizar de que la corrupción no solamente como un acto de corrupción, como todo un sistema que funciona a nivel de crimen organizado. Uh-huh. El ejemplo de crimen organizado lo tenemos, por ejemplo, en los cuellos blancos, que coordinaban entre sí acciones entre varios poderes del Estado para cometer crimen coordinando. El que coordina en el poder para cometer un crimen como el acto de corrupción o como cualquier acto de corrupción y lo hace trabajar como todo un sistema organizado entre ministerios, Poder Judicial, Congreso y todo, llega a ese nivel de corrupción en el que todo el Estado peruano se convierte en una gran organización criminal. Entonces, a un sistema a ese nivel de organización criminal no lo puedes enfrentar como ciudadano en solitario. Tienes que enfrentarlo como una estrategia diferente, que no es decir, oye, tú eres corrupto, o tú eres judicial es corrupto, porque en realidad todo funciona organizado. A partir de esta certeza, de aceptar que esa era la condición en la que estaba el Perú, en la que está el Perú actualmente, es que tomé la decisión de iniciar una tarea titánica, casi imposible al principio cuando la planteé, que era buscar la sanción de la cadena perpetua para todo aquel que cometa el delito de corrupción de funcionarios. O sea, para que quebrar el espinazo al sistema y usar la sanción más fuerte del sistema.
Como por ejemplo cuando tienes un paciente con cáncer a nivel de metástasis. No le puedes dar una pastillita, tienes que meterle un tratamiento de quimioterapia que le salve la vida. El tratamiento fuerte al que quiero someter a todo el Estado para limpiarlo de toda la corrupción es imponer por primera vez la sanción de la cadena perpetua a todas las modalidades de delitos de corrupción que existen en el Código Penal. La coima, el cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, todas sancionarlas con cadena perpetua. Esa era mi idea y eso fue lo que motivó ese propósito. Genial. Rafael, en todo caso, vamos a dar pase a Celia, que nos pueda dar unas palabras y un saludo también, y de paso, quizás yo voy a hacer una pequeña entrada para los que no conocen quién es Celia, o por lo menos no recuerdan. Bueno, Celia es una ciudadana arequipeña que ha pasado probablemente es una más de las ciudadanas y ciudadanos arequipeños que ha tenido la desdicha de tener un familiar que haya sido contagiado con la COVID-19 y también haber sido víctima de un sistema de salud que no ha respondido al desafío que se venía, ¿no? Pese a haber tenido ya las advertencias en los primeros meses, ¿no? Tenemos marzo, abril y mayo, donde supuestamente el sistema de salud tenía que prepararse para poder atender a la mayoría de, ¿cómo se puede decir?, de casos. Lamentablemente hizo caso omiso y dicho sea de paso, una de las cosas que tenemos y que es evidente es que el mismo Poder Judicial en el caso de Arequipa ha emitido un fallo en primera instancia revocando la autoridad regional por no cumplir los protocolos que se había establecido en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que verlo, pero en todo caso yo voy a dar pie a Celia. Celia, no sé si nos puedas dar unas palabras, unos saludos, pero también quizás comentar algo en función a lo que Rafael acaba de vertir, ¿no? De decirnos en función de que nos estamos sumando a una lucha que tiene que ver con los espacios de concientizar a las personas en lo que ha venido pasando y en lo que tenemos actualmente como desafío, ¿no? En este nuevo proceso electoral, etcétera. Y tenemos toda una fauna de cosas que está pasando, ¿no? Celia. Gracias, buenas noches, Wilder, buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo, viendo, y bueno, decirles que tomemos conciencia y yo me uno a esta lucha, como le dije, del doctor Rafael Trujillo, y para poder emprender y dar conocimiento a toda la población, a todo el Perú, que es la única manera que pues se puede acabar con la corrupción. Y es para todos. Queremos un país mejor, queremos un nuevo Perú y poner en conocimiento a toda la población, porque muchos no sabemos, yo tampoco, pero gracias a él tomé más conciencia y estoy aquí. Y que por favor todos nos apoyaran, porque pues en otras nadie nos informa, no sabemos de leyes, no tenemos muchos estos, entonces ¿quién mejor que el doctor Rafael Trujillo? Gracias, Celia. Bueno, vamos a seguir conversando. Rafael, yo creo que ya vamos entrando como al tema de fondo. Tenemos una... Claro, vamos calentando motores. Ajá. Con todo gusto. Yo quiero plantear algo sobre Celia que es muy concreto, muy puntual. Celia fue víctima, no de la pandemia, fue víctima de la corrupción en plena pandemia, que es algo muy diferente. Mientras la pandemia afectaba al mundo normalmente por la dificultad de afrontar una enfermedad desconocida, en el Perú eso se convirtió en una oportunidad para seguir saqueando al país, usando la pandemia como una oportunidad para saquear al pueblo. Entonces, ¿esto qué significa? En términos prácticos, para que la gente lo recuerde, lo del oxígeno medicinal.
que el señor Vizcarra y su gobierno permitieron que tuvieran la exclusividad dos empresas que se manejaban como un monopolio y que tenían el control del mercado de los oxígeno medicinal y que hasta lo último causaron la muerte de miles de personas por asfixia, por falta de oxígeno, porque se creó un mercado especulativo alrededor del desabastecimiento deliberado. Que el Perú fue el único país, a diferencia de otros en Latinoamérica, que padeció de este problema, porque eso no sucedió ni en Ecuador ni en Chile. Que no se mienta diciendo que esto pasó en otros países. Esto pasó en el Perú por la corrupción que existe en el Perú. Pero yo quiero ponerlo en perspectiva algo que es quizás mucho más importante que hablar del problema, que es hablar de la solución, que realmente es lo importante para los ciudadanos. Los ciudadanos creo que ya hemos entendido en general que la corrupción no funciona como un individuo actuando equivocadamente, sino funciona como un poder económico que está detrás y que pone al títere de turno como presidente de Ecuador, que le sirva para someter al pueblo, ¿no? Que es la idea. O sea, lo que quiero hacerle entender a la población es que el corrupto no es el presidente. El presidente es el títere del sistema al que lo ponen para saquear al país con su banda organizada para servir al poder que está detrás. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que no identifiquen a la corrupción como a una persona, es todo un sistema. Y la prueba de lo que digo está en el régimen de explotación de los agricultores que trabajan para las agroexportadoras. Durante 20 años se mantuvo un régimen por el cual a los trabajadores del agro se les explotó y se les trató casi como esclavos, ¿no? O sea, no tienes tiempo ni para comer, llegaban creo que a las 4 de la mañana a trabajar, trabajaban 14 horas al día, les pagaban una miseria, y todos amparados en una norma que estuvo vigente por 20 años. ¿Y eso qué significó? Que durante esos 20 años, todas las autoridades que pasaron por todos los poderes del Estado, los presidentes, congresistas, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, todos los que representaban al Ministerio de Trabajo, nadie hizo nada por sacar la cara por estos ciudadanos que se vieron afectados por esta norma creada para explotarlos. Con el nombre de que era una norma para favorecer a la agroexportación, se creó una norma para explotar al trabajador en el agro. Pero ¿qué es lo bueno de lo que pasó hace unos días? Que estos ciudadanos tomaron la decisión correcta de luchar contra este sistema. Obviamente el modo fue brutal, pero lamentablemente ese no es el problema, es la consecuencia de años de explotación a manos de delincuentes que usando el sistema, usando la corrupción como sistema, lograron hacer con el ciudadano del agro lo que les daba la gana. Hace muy poco tomé conocimiento de que hay unos ciudadanos en Cerro de Pasco que tienen a sus hijos víctimas del cáncer, producto del accionar de la minera Volcán, que en una mina de Tajo Abierto ha contaminado a Cerro de Pasco, y Cerro de Pasco probablemente es la ciudad más contaminada del mundo, y es otro de los reflejos de las consecuencias de la corrupción como sistema, como crimen organizado, porque independientemente de quién estuviera en el poder, nadie hacía nada al respecto. Cuando hemos visto los hospitales en la época de la pandemia, hemos visto la consecuencia de años de corrupción acumulada en los hospitales. Cuando vemos a un jubilado que gana una porquería de plata, una miseria de dinero, la gente piensa que es por consecuencia de la pobreza en la que como país, que somos un país pobre, pero nada más falso. No es porque somos un país pobre que hay hospitales que se caen a pedazos. No es porque somos un país pobre que tenemos un poder judicial que se tarda años en administrar justicia, que tenemos la gente con desnutrición, que tenemos pueblos que viven al costado de una minera que extrae oro y ellos viven en la pobreza y sin agua y sin desagüe. No
es porque somos un país pobre que la mayor parte de la ciudadanía vive en la informalidad trabajando como ambulantes. Es porque los delincuentes desde el poder hacen con nuestra vida lo que les da la gana y con nuestra plata lo que les viene en gana, llevándose miles y miles de millones de dólares en sus bolsillos. Y la prueba de eso fue lo que pasó con Odebrecht, que se llevaba a una porción de la torta del dinero de todos en coimas. Entonces, si tú tienes un régimen que funciona a nivel de crimen organizado, lo mínimo que tienes que hacer tú como ciudadano también es organizarte para combatirlo, que fue lo que acaban de hacer los trabajadores del agro en Ica, que desde aquí mis saludos y mi agradecimiento por demostrar a todo el país que cuando uno se propone algo concreto, lo puede conseguir. A diferencia de los pobres jóvenes que salieron a marchar por la democracia y que terminaron poniendo a Sagasti en el poder como premio a su lucha y a la pérdida de la vida de dos criaturas que después los han satanizado y otros los han endiosado, y el sistema los ha usado para convertirlos en héroes de una lucha en la que la corrupción se ha mantenido en el poder. Entonces, cuando tú luchas sin saber por qué, terminas favoreciendo al sistema. Si tú luchas como lo han hecho los trabajadores del agro, con una meta concreta, que era derogar una norma, lo consigues. La meta es que todos nos unamos para que el proyecto de ley 5134-2020-11R, que está ahorita en el Congreso de la República, pendiente de aprobación para condenar con cadena perpetua los delitos de corrupción, se apruebe. La idea es la siguiente, solamente quiero hacer un resumen chiquito. Dale. Yo soy el autor del proyecto original. Acción Popular saca una copia para lucirla como una de su autoría en mayo. Yo dije, ya, perfecto, no importa. Si es algo para que copien lo bueno, que lo hagan. Si se copia mi proyecto de ley, encantado, porque yo como ciudadano ya no tengo que seguir peleando. El Congreso ya lo hizo, ya sacó su proyecto de ley muy parecido al mío, perfecto. Pero ¿qué hicieron? Lo anunciaron en mayo y de ahí, en plena pandemia, cuando tendrían que haberlo aprobado para sancionar a todos los que estaban cometiendo corrupción en plena pandemia, se quedaron mudos en todos los idiomas. Entonces, el proyecto de ley existe. El proyecto de ley está en el Congreso. El proyecto de ley está en manos de los 130 congresistas de la República del Perú. Y no lo quieren aprobar porque no les conviene. Yo siempre hago el siguiente ejemplo. Si a un narcotraficante le preguntas si quiere que se le sancione su actividad delictiva como jefe de una mafia con cadena perpetua, te va a decir que no. Si a un corrupto del que está en el sistema manejando el poder como le da la gana, le preguntas si quiere la cadena perpetua para su actividad delictiva, te va a decir que no. Por eso que Vizcarra me dijo que no 2 veces, y por eso que el Congreso se opone a la cadena perpetua. Pero ellos se oponen porque no les conviene. Pero a nosotros sí nos conviene que la cadena perpetua se imponga como sanción por primera vez en la historia del Perú desde que se creó como república, para que se sancione al corrupto y el próximo que entra al poder, si es un delincuente, no tenga cómo sacar adelante su actividad delictiva, porque la cadena perpetua lo va a tener como encima del cogote. Entonces, la idea es que todos los ciudadanos entendamos que el sistema nunca nos va a poner a un héroe que nos va a salvar de la corrupción. El sistema nos pone solo a delincuentes. Y la prueba son todos los que hemos tenido desde hace como 40 años en el poder. Okay. Pero en todo caso, mira, tú sabes que hay formas. Sí, espérate que tengo... Estaba con el audio apagado. Mira, tú sabes que hay formas. Por ejemplo, actualmente tenemos un contralor que es congresista, o ex contralor que es congresista, que exacto, a todas luces tiene todas para uno seguir un proceso, y debería seguir un proceso en el cual a todas luces fácilmente va a ser condenado.
Entonces, independientemente del castigo, que ya es la norma en la cual un juez puede determinar que habiendo cometido la falta le corresponde esta pena, que sería cadena perpetua. Eh, ¿Qué crees tú que falta en el sistema para hacer más ágil y más veloz el tema de juzgar a los corruptos? Yo creo que ahí también está la indignación. No es tanto que quizás cuántos años les dan, porque les dan 4 o 6 años, ¿no? Tú lo sabes de eso, pero Claro. lo otro es la velocidad. O sea, el Contralor está pasando piola los últimos 5 años y no pasa nada. Lo que pasa es que estamos confundiendo un poquito las cosas. Un tema es la inmunidad parlamentaria, ya, que les da el privilegio a los ciudadanos de no ser procesados a los congresistas por delito. Acuérdate de Vizcarra diciendo que le iba a quitar a los parlamentarios la inmunidad parlamentaria, ¿recuerdas? Ok, claro. pero ese es... Ok, estamos hablando del funcionario que comete corrupción desde el poder. Y también hay que hablar, obviamente, de que hay que retirarle la inmunidad parlamentaria para que sean juzgados como cualquier hijo de vecino y no tengan el privilegio de la inmunidad para hacer lo que les da la gana. Recuerda que Vizcarra anunció el retiro de la inmunidad parlamentaria en que se iba a llevar a cabo vía referéndum el día de las elecciones, pero lo dejó sin efecto. Ojo, aquel que dice que quería pelear contra la inmunidad parlamentaria porque era la fuente de la corrupción en el Congreso, dijo que no. Esa es otra de las reformas que hay que hacer. El hecho de que la cadena perpetua como sanción opere como el mecanismo para enfrentar a la corrupción como sistema no significa que sea el único cambio legal que haya que hacer. Hay que modificar varias cosas para poder seguir avanzando. Cuando hablo de la lucha contra la corrupción a través de la cadena perpetua, hablo de la primera medida para lograr ese propósito. Es como subir una escalera. El primer escalón es el primero, pero no es el único. Tienes que seguir subiendo varios para lograr llegar al subir y lograr la meta de llegar hasta la cima, que es vencer a la corrupción como un todo. Okay. Cuando me hablas de que los procesos son lentos y que la corrupción no es atacada como corresponde, me hablas de la inacción de los ciudadanos para no lograr la meta que se persigue. Los ciudadanos de Ica, para derogar una norma que estuvo vigente durante 20 años, ¿cuántos días necesitaron? 3 días. O quizás un poco más. Dime, ¿eso no es rápido? Sí. ¿Me entiendes? O sea, que si todo el pueblo se une, nos tumbamos en una, logramos la cadena perpetua como sanción. Y de ahí les decimos, ¿sabes qué? Queremos que también se someta la modificación de la inmunidad parlamentaria. Lo que pasa es que la inmunidad parlamentaria para retirarse requiere de la modificación de la Constitución, que en términos legales es un acto mucho más complejo. Claro, son 2 legislaturas, creo, ¿verdad? Y aparte que se tiene que seguir todo un proceso, pero lo importante de la cadena perpetua como sanción es lo siguiente, que una vez identificada la cadena perpetua como sanción, aún tú teniendo inmunidad, sabes que si te levantan la inmunidad, ¡pum!, te vas con cadena perpetua a prisión. Entonces la cadena perpetua como sanción, sabiendo que está encima de tu cuello, te limita. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién va a ser el primero que va a limitar su actividad delictiva una vez que la cadena perpetua esté vigente como sanción? Aquel que le mete la plata a las campañas presidenciales. ¿Por qué? Ejemplo, yo soy una empresa corrupta que quiere ganar licitaciones. Yo no estoy protegido por ninguna inmunidad. ¿Ya? Como agente corruptor. ¿Ok? Entonces, yo le voy a meter varios millones de dólares en una campaña, sabiendo que yo me puedo ir en cadena perpetua a prisión. El incentivo baja. Entonces, si yo le corto el suministro de dinero al sistema, ¿qué le pasa al sistema? Cambia. Entonces, si el político, la banda de delincuentes, ya no tiene financiamiento para llegar al poder, y los corruptos comienzan a ver que ya no es negocio meterle plata porque la corrupción ya no le va a dar retorno,
porque hay mucho riesgo de no recuperar el dinero, el sistema poco a poco va a ir cambiando. La meta de la cadena perpetua es de un solo cocacho, de un solo golpe, romperle, quebrarle el espinazo a todo el sistema y de esa manera lograr lo que estos ciudadanos de Ica nos enseñaron, que con 3 días se puede cambiar la historia del Perú. Genial, genial, Rafael. Rafael, hay una cosa de la cual me gustaría que podamos abordar, el tema del esta ley que se han bajado con las protestas, sobre el tema agrario. ¿Cuál sería la propuesta que podría, uno, complementar, sustituir, mejorar ¿cómo se puede decir? Esta mirada de querer que existe equidad, ¿no? O sea, por lo menos por ahí vamos, que creo que es un principio básico. Yo te voy a plantear algo puntual. El tema no va por el lado de cuánto beneficio le vayan a dar al trabajador luego de que ellos hayan luchado por derogar la norma que los explotaba. El problema no es cuánto más le pueden dar. El problema es que los que van a tomar la decisión son esos mismos 130 congresistas que no quieren aprobar la cadena perpetua. Lo que me estás permitiendo decirle a los ciudadanos que han tenido éxito en esta gestión es que independientemente de cuánto hayan avanzado con la derogatoria de la norma, no se confíen en que los lobbies de los grupos de las agroexportadoras que sacaron adelante esta norma para explotar a la gente no se van a quedar de brazos cruzados. Claro. Que van a seguir usando el sistema para maquillar un cambio que realmente no sea tal y que termine siendo solamente un saludo a la bandera, como fue la designación del señor Sagasti luego y de que miles de personas dijeran que Merino representaba la corrupción cuando la corrupción eran todos. Si los ciudadanos, ¿entiendes? La corrupción no era Merino, la corrupción eran todos. Es como hablar de que tienes el cáncer en un ojo y cuando el cáncer lo tienes desde la punta del dedo hasta la punta del pelo, ¿me entiendes? Está todo lleno todo está podrido. Entonces, el punto es que yo, más allá de decir cuál sería el modo adecuado de regular la norma, lo que les digo a los agricultores que han tenido éxito, a los trabajadores del agro, de las agroexportadoras que han tenido éxito en esta gestión, es que no se duerman pensando que la guerra ya la ganaron. ¿Aló? ¿Por qué? Porque están en manos de esos mismos ciudadanos que han jugado con nosotros como les ha dado la gana, que no quieren aprobar la cadena perpetua contra la corrupción porque no les conviene, y que representan a los intereses de los grupos de poder. Porque ellos no debieron llegar al extremo de dejar que todo ese caos se dé para tomar la decisión de inmediatamente derogar la norma. Se tomaron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hubo presión. Entonces han tenido que llegar al extremo que llegaron para hacerlo ceder. Pero el punto de la historia es que el éxito se puede convertir en un fracaso si es que no siguen con su lucha hasta el final, asesorándose, buscando que al momento de que se les consulte sobre los cambios, no confíen en la otra parte. O sea, el enemigo no te ayuda. Eso es lo que les quiero hacer entender a la gente. Aquel que llega al poder para saquear el país nunca jamás va a ayudar al pueblo. Una de las cosas que más me molesta de estas leyes que están sacando a favor de la gente que devuelvan su dinero de la ONP es que están tal y cual lo hace un mendigo en la calle, cuando realmente lo que tendrían que hacer es decir: yo quiero ver al corrupto que se pudre en la cárcel, porque la pobreza de los ciudadanos asegurados no es consecuencia de la pobreza del Perú, es consecuencia de la corrupción en el Perú. Eso es lo que la gente tiene que entender, que el hecho de que no tengas agua, desagüe, que haya desnutrición, que haya tantos problemas en salud y todo, tiene un nombre: corrupción. No es pobreza, el Perú no es pobre, es corrupto. Ese es el problema que la gente no entiende. O sea, la gente
aplaude porque un fulano dice que le va a devolver su plata. O sea, no, pues eso no es motivo de alegría, es motivo de tristeza que tengas que llegar al punto de que tener una vejez tan desgraciada porque a un ladrón maldito se le ocurre saquearte desde el poder cada 5 años cambiando a un delincuente por otro. Eso es lo que tenemos que entender todos los ciudadanos en el Perú. Los ciudadanos en el Perú tienen que despertar y decir, ya no quiero más a otro delincuente en el poder saqueando a mi país, vendiéndolo por pedazos. ¿Qué es lo que ha pasado en plena pandemia y todavía en el último capítulo de la desgracia que hemos tenido que vivir, con Vizcarra poniendo a Richard Swing, con los antecedentes de la corrupción en Moquegua, y todavía diciendo que quiere luchar por retirar la inmunidad parlamentaria cuando dejó sin efecto el referéndum que él había convocado para hacerlo para las elecciones. O sea, todavía encima que el sistema se busca ladrones que son psicópatas, que pueden mentir de una manera tan descarada y que no tienen el menor reparo de engañar a la gente, y que, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar lo que Celia me contó, de que le vio la cara a Vizcarra cuando le bajaron la luna, que era mentira, que él no la había visto. Oye, no me vas a dejar mentir. No me vio. Me vio. Me vio. Yo le vi la cara. Díselo a todo el Perú. ¿Le mintió al país o no le mintió al país cuando dijo que no te había visto? Le mintió al país. Dime tú, claro que te vio. Ese ciudadano que era el presidente, ¿tú lo ves como una persona que represente tus intereses o los intereses de los grupos de poder? Los intereses del grupo de poder. Dime tú, ¿era justo que un presidente fuera a inaugurar una obra mientras la gente estaba tapada, atrás, oculta, muriendo? ¿Era justo que se les tratara así, de esa manera, para que la prensa pudiera cubrir el éxito de la gestión de este ciudadano que quería aparentar con una tapar la verdad de lo que estaba pasando, entre ellos el trato que le daban a tu esposo mientras moría y él se iba y tú lo perseguías como si tuvieras que suplicar cuando él era pagado por tus impuestos y por de todos nosotros y todavía tenía el descaro de decir que no te había visto? Dime tú. Rafael, hay un tema que creo que ya mirando en perspectiva, ¿ya? Y eso tratando de ordenar la cosa, porque si esto se hace como una anarquía completa, al final vamos a tener, como dice, una mirada de buenas intenciones, pero de muy pocos diseñadores. No, está bien, es que eso es parte de esta conversación, o sea, hay que vertir cosas, pero ya llegar, como se dice, ¿cuál sería el escenario ideal? Estamos probablemente en una oportunidad, que son elecciones generales todavía, no es cualquier momento, estamos para elegir presidente y congresistas, ¿no? Y todo un paquete completo. Entendiendo de que son 24 partidos políticos los que legalmente están en la palestra, en contienda. Están, claro, en contienda, y ya pasaron todos los filtros. ¿Qué debemos hacer los peruanos? Porque eso de vota bien, el que analiza tu voto, al final es complejo, porque en realidad hay un grueso de peruanos que simplemente deciden su voto una semana antes o hasta en la misma cola donde van a votar, ¿no? O porque se dejan llevar solo por emociones, ¿no? Ni siquiera por la buena propuesta, el plan de gobierno bien armado, no, emociones. El voto se vuelve emocional. Entonces, entendiendo que ese es el tipo el prototipo, el tipo de electores que tenemos, que es un grueso de electores, o sea, yo me imagino que también hay un grupo minoritario de que sí se da el tiempo de leer todas las propuestas, de analizar desde el lado de su experiencia y también vinculado a lo que cree que puede hacer, si le convence o no el testimonio o la propuesta. ¿Qué crees que podemos hacer? Yo creo que ahí también hay que verlo, ¿no? Porque... Claro que sí, hermano. Yo te quiero plantear un tema y la disculpa por la emoción, pero me quería acordar de lo que Vizcarra le hizo a Celia y que lo tomé como propio porque sentí su dolor y sentí la indignación y quería retrotraerla al tiempo que pasó
para que la gente entienda cómo es de cínico el político o el delincuente que llega al poder. Pero quiero plantear justamente, exactamente la pregunta que me acabas de hacer, me va a permitir explicar algo que la gente también no ha terminado de entender y que es muy oportuno explicarlo a la luz de la próxima elección. Supón que yo soy dueño de 8 caballos que van a competir en una carrera en el hipódromo de Monterrey. Este caballo grande, yo no pierdo. ¿Okay? Cuando Odebrecht financiaba la campaña presidencial de los candidatos a la elección, financiaba a los que llegaban a las últimas, a los 2 últimos o los 3 últimos que se estaban peleando la presidencia. ¿Aló? A los primeros. Exacto, de modo tal que no perdía. O sea, el punto de la historia que te estoy planteando es el siguiente. La carrera por los primeros lugares es la carrera por recibir financiamiento de la corrupción para llegar al poder, para pagar encuestadoras, pagar prensa, pagar asesores de campaña, pagar a todo un sistema que va a poner al próximo delincuente como presidente. Lo que nosotros vemos como una elección, en realidad es un juego armado previamente entre los grupos de poder que manejan los intereses de todos los peruanos a su antojo, o sea, la vida de todos los ciudadanos a su antojo, poniendo al caballo ganador de su elección como presidente del Perú, jugando a todas las armas que puedas imaginar y todavía haciéndole creer al pueblo que ellos han elegido a ese supuesto candidato que, independientemente de lo que te diga, independientemente del programa que te, todas son mentiras, porque todos, sin excepción, los últimos presidentes del Perú han enarbolado como bandera la lucha contra la corrupción. Todos han tenido un plan de gobierno, pero independientemente de lo que hubiera dicho el documento, independientemente de la promesa, todos sabemos que todo esto es una farsa, que es un juego de intereses que te pone a una persona, 2 o 3, como finalistas, y simple y llanamente tú terminas eligiendo o votando a aquellos ciudadanos que el mismo sistema te ha puesto en el lugar a donde están y que terminas haciéndote creer que los estás eligiendo, cuando realmente el sistema los ha puesto ahí para proteger sus intereses. La prueba es que los últimos presidentes que hemos tenido en el Perú, desde Alan García en su primer gobierno hasta ahora, de los que yo soy consciente, todos han cojeado del mismo pie, todos han cometido corrupción sin solución de continuidad, salvo Paniagua, que tuvo poco tiempo, o fue honesto, el único. Pero después todos cortados por la misma tijera, todititos. Entonces, el tema puntual es que independientemente de a quién elijas, si no cambias las reglas de juego, si no logramos que la cadena perpetua se apruebe antes de la próxima elección, el delincuente que entre hará con nuestra vida lo que le venga en gana. El tema no es por quién votar, es bajo qué condiciones hacerlo. Mi propuesta para la próxima elección no es a quién elegir, no es qué propuesta analizar, es lograr la cadena perpetua como sanción antes de que el próximo candidato entre al poder. De esa manera, con la cadena perpetua sobre el cuello, tendrá limitada su actividad delictiva y tendrá de algún modo que cambiar o adecuarse al cambio que nosotros los ciudadanos estamos poniendo a las reglas de juego. Es decir, ahorita estamos con los candidatos que ha elegido el sistema. Eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos lograr es que la cadena perpetua sea la sanción que es actividad delictiva del próximo que ingrese al poder. De esa manera podremos evitar ser saqueados impunemente como hasta ahora ha pasado durante casi 40 años de lo que yo tengo conciencia, ¿no? Porque obviamente si me voy más atrás,
probablemente siga escarbando y siga encontrando más delincuentes atrás, pero obviamente la historia del Perú es muy rica en corrupción, pero de lo que a mí me consta como ciudadano, desde que tengo uso de razón, son 40 años de corrupción en el Perú. Sí. Mira, ahí hay una cosa, yo creo que es muy válido lo que tú dices, ¿no? Si le ponemos una ancla, por lo menos los incentivos para que los próximos elegidos cometan algún acto de corrupción o lo que se suele entender o lo que creen que es normal, ¿no? Eso de pagar favores, porque también es corrupción, o sea, Como el mismo Vizcarra admitió que lo había puesto a Richardson en el cargo porque se lo había ganado. claro, porque estuvo en la campaña, ¿no? O sea, como también cuando le preguntaron a Keiko Fujimori por qué Kenji estaba con el número 1 en el Congreso. Y la respuesta fue es que él se lo ha ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha recolectado firmas, o sea, no era un mérito intelectual, era un mérito en función a un resultado que es simbólico, o sea, que no tiene nada que ver con lo que se necesita en el Congreso. En el Congreso no se va a ir a recabar firmas, se va a ir a plantear cosas como la que tú estás planteando, pero en función a un conocimiento previo y experiencia de vida. Entonces eso debería estar en el Congreso. Es que lo que debe primar en el Perú y que no existe es la vocación de servicio. Es que nadie la tiene porque nadie llega a servir, llega para robar. Uh-huh. Okay. Lo que pasa es que yo no quiero dejar de perder la oportunidad que Celia, al dar su testimonio de lo que le pasó en plena pandemia, uh-huh, nos permite entender que el tema de la crueldad del sistema de la corrupción como crimen organizado no tiene límites. Es decir, una cosa es robar dinero con una coima en una construcción de una obra y otra es que no te importe la vida de las personas para obtener dinero de la muerte de la gente en plena pandemia. Uh-huh. Entonces, yo veo en Celia a la mujer que durante la etapa más difícil que nos ha tocado vivir, tomó la decisión de luchar por la vida de su esposo y de luchar por los que estaban dentro, de lo que ella había visto. Ella reaccionó luchando, no reaccionó intimidada y vencida, no se resignó, peleó. Uh-huh. Y es lo que el ejemplo de ella, de la pelea de la ciudadana frente a la indolencia del poder, que son como esos minutos vivió, son un reflejo de lo que la corrupción y el poder le hacen al ciudadano. La indiferencia, uh-huh, la indolencia, la corrupción, en un solo momento de la historia del Perú, juntos en unos minutos. Uh-huh. Lo que yo quiero que los ciudadanos entiendan es que esos minutos reflejan lo que todos los ciudadanos vivimos en nuestro día a día cuando tenemos que enfrentar al sistema, cuando tenemos que pedir justicia en un juzgado y nos encontramos que el otro tiene poder y tiene dinero y puede coimear a un juez. Uh-huh. Cuando nos encontramos pidiéndole algo a una autoridad, como en mi caso, la cadena perpetua, y simplemente me ignoran. Uh-huh. Pero cuando el pueblo se une y lucha, como lo hizo la gente de Ica, ahí sí retroceden, porque ven el poder del pueblo fuerte. Uh-huh. Entonces lo que yo quiero es que la gente siga el ejemplo del pueblo de Ica y de la señora Celia Capilla, uh-huh, que con su fortaleza, con su lucha, han demostrado que podemos hacer algo diferente que solamente quejarnos y quejarnos y quejarnos. Lo único que podemos hacer al quejarnos es torturarnos y meternos un látigo. Pero la idea puntual es que tenemos que cambiar la historia del Perú, uh-huh, sí, y que si queremos hacerlo solamente tenemos que seguir el ejemplo de estos ciudadanos, de Celia, con su lucha frente al poder, frente a la indolencia, solita ella, mujer, chiquita, corriendo, peleando por la vida de su esposo, y de los enfermos que ese momento estaban en Arequipa mal en el hospital, la gente de Ica que tuvo que salir a la calle a tomar la pista porque ya estaban hartos de ser explotados. Y esto lo quiero trasladar a toda la gente que ha sufrido y que sufre por la corrupción, a la gente, como digo, de Cerro de Pasco, de las mineras, a la gente de jóvenes que no tienen servicios, a todos los que no logran justicia por la corrupción en el Poder Judicial, a todos los que somos víctimas del sistema, les pido
que entiendan que la corrupción no se va a acabar porque venga un héroe a acabar con la corrupción, porque esa es su meta, porque esa es su lucha, porque de esos hemos tenido varios que han acabado y que van a acabar presos probablemente, o que están todos siendo investigados por coimeros. Entonces, si entendimos que desde el poder, desde la presidencia o desde cualquier cargo de poder, lo único que van a hacer es enriquecerse a costa nuestra, tenemos que organizarnos para acabar con el sistema que nos ha sometido durante todas estas décadas y que probablemente nos ha sometido desde que el Perú se inició como república. Rafael, tengo hoy una consulta. Está ya como vigente el tema de nueva constitución, ¿no? Así como concepto ya grueso, duro, y probablemente todas las marchas que vengan van a venir con ese ingrediente. Es complejo porque también hacer una nueva constitución no es una cosa que se me ocurre ahora y lo tengo en unos cuantos meses, ¿no? Hay varias rutas, ¿no? Una cosa puede ser un referéndum, otra cosa puede ser dos legislaturas que lo puedan aprobar, etcétera. Entendiendo que esa figura es así. Exacto. Y yo creo que vamos en ese camino. Pero yo sí veo de que también es una oportunidad para poder, hacer una constitución o rehacer, ojo, porque hay cosas que imagino que están bien, que no se aplican, o que la instrumentalización no necesariamente pasa por un tema de eficiencia, ¿no? Que no necesariamente todo está mal, ¿no? Hay que entender así también. Y también hay otro tema, ¿no? Que hay mucha gente que sí dice cambio de constitución, pero nunca se la han leído, ¿no? O sea, cuando alguien le pregunta y le dice, ya, bacán, cambiamos la constitución, ya, empezando por qué artículo. O sea, no saben, ¿no? Bueno, hermano, no sabes cuánto te agradezco la pregunta, que de verdad te lo agradezco, pero desde el fondo del corazón. Yo quiero hacer un recordaris para toda la ciudadanía. Bueno, los más jóvenes probablemente no lo saben, pero durante el primer gobierno de García, que fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú, probablemente por el saqueo del que fuimos víctimas y del modo como se manejó la economía, que nos llevaron a un punto en el que teníamos que hacer cola hasta para comer un octavo de azúcar y que todo faltaba, no había ni para comer y que la gente se tuvo que fugar del Perú para poder sobrevivir. La diáspora que se produjo de ciudadanos que tenían que salir fugando del Perú para poder buscar trabajo en la época en la que la constitución que estaba vigente era la del 79. Uh-huh. Anterior a la actual, la del 93. ¿Ok? Uh-huh. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la constitución en ese momento no era el problema. Porque la constitución, para empezar, regula derechos que tienen que ver con el manejo de la economía, con los derechos fundamentales, con ciertos artículos que tienen que ver con dar facilidades en la inversión pública, pero en ninguna parte de la Constitución autorizan a un presidente a recibir coimas por obras que coimea. Eso está en el Código Penal. La Constitución no regula la actividad delictiva de los corruptos. La que regula la actividad delictiva, la que maneja las sanciones para los delitos de corrupción, no es la Constitución, es el Código Penal. Uh-huh. Si, por ejemplo, en la época del primer gobierno de García hubiera gente en la cadena perpetua para los delitos de corrupción de funcionarios, probablemente la historia del Perú hubiera sido otra, independientemente de la Constitución. Ese es un punto. Otro, con la corrupción manejando el poder, como hasta ahora ha sucedido. Supón que no se modifica el Código Penal y que sigue vigente las sanciones suaves para la corrupción como delito. Uh-huh. Y que el sistema quede intacto. Y que los partidos políticos que están en el poder manejan el cambio de la Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué Constitución crees que vamos a tener? ¿Una mejor? ¿Una peor? ¿O una, lo más probable, parecida a la anterior, o que le dé más poder al corrupto? Si tú le das armas al corrupto para que maneje el cambio de la Constitución antes de aprobar la cadena perpetua, le vas a dar más poder al sistema para que haga con el país lo que le da la gana. Caramba. La idea de enarbolar el cambio de la Constitución no es casualidad. La idea de que todos los que
están hablando del cambio de constitución tengan esa agenda en el momento, tiene un propósito: darle más poder al corrupto para hacer con el Perú lo que le venga en gana. No es casualidad. Si los que van a manejar el cambio son los mismos que están en el poder actualmente, ¿qué mismo tipo de constitución vamos a tener? ahí tengo... Una a favor. Es como para hacer el ejemplo de la ley que sacaron para explotar a los trabajadores. ¿Por qué derogaron? Si la ley la mantuvieron vigente y Vizcarra le dio 31 años más, perdón, lo hizo hasta el 2031, ¿fue por qué? ¿Porque era honesto o porque era corrupto? Porque era corrupto. Y ese mismo perfil de ciudadano es el que va a cambiar la Constitución para ayudar al pueblo. Ese mismo perfil de partido político que ha manejado el poder a su antojo, turnándose en el poder a cada cierto tiempo, es el que va a dar una Constitución acorde a los intereses de la población cuando ellos son los responsables de toda la corrupción que vivimos. No. ¿Tiene sentido, tiene lógica que los que van a cambiar la Constitución sean aquellos que están acusados de corrupción y que van a hacerlo en función de los intereses de la población? No, lo están proponiendo para tener más poder, no para cambiar la Constitución del 93 de Fujimori, que es una Constitución malévola. Los malévolos han sido. ¿Quiénes han sido los corruptos? Los presidentes, los ministros, los congresistas. Ellos han cometido delito de corrupción. El delito de corrupción como delito no tiene nada que ver con la Constitución. Que un presidente reciba una coima por dar una obra o que reciba una coima por permitir el monopolio del oxígeno medicinal no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene que ver con su actividad delictiva como delincuente. Eso lo tiene que ver en el Código Penal, no en la Constitución. Genial. Que un funcionario venda una obra para recibir una coima no tiene nada que ver, eso es un delito. Los robos, los asesinatos, las violaciones, todos esos delitos están tratados en el Código Penal. El hecho de que todos tengan como agenda el cambio de Constitución es porque nos quieren marear, pero darnos una mareada a la gente, diciendo que la Constitución es la culpable de la corrupción. La culpable de la corrupción son los corruptos. Son los delincuentes que reciben coimas por vender al Perú a pedazos. No la Constitución como ley. La Constitución está ahí. La puedes modificar para mejorarla 1000 veces. Pero si no sancionas al corrupto por el delito que comete, nada va a cambiar. En todo caso, si mañana los ciudadanos de Ica se duermen, les ponen una ley peor que la anterior. Claro. Es más, es que de todas maneras sí requiere siempre un tipo de acompañamiento legal, ¿no? Porque a veces todo es simbolismo, ¿no? Y te lo digo porque, a ver, mira, mucha gente cree que el cambio de la Constitución es la bala de plata que va a salvar al Perú de la corrupción, ¿ya? Pero no es que lo crean, papá, si los han hecho creer que es muy diferente. Exacto, pero lo que te acabas de aclarar nos dice, oye, si quieres cambiar la Constitución, bien, hay que modernizarla, cambiarla, mejorarla, recoger lo que creemos que está mal, que falta, etcétera, está bien. Pero primero, antes de eso, tenemos que cambiar el Código Penal, ¿verdad? Esa es la propuesta. Exactamente. Genial. O sea, es primero sana al enfermo que está que se pudre, que se queda a pedazos, y después ya que lo haces caminar y todo lo que tú quieras. Lo maquillas. Pero si tú no, claro, si tú no cambias el Código Penal para modificar la pena para el delito de corrupción, la Constitución nunca va a ser cambiada en función de los intereses de la ciudadanía. Y el hecho de que todos los partidos políticos estén de acuerdo en cambiar la Constitución, que la prensa esté de acuerdo en cambiar la Constitución, es el síntoma de que el sistema es el que está contento con eso. Mira que ahí tenemos razón. Mira, hay un libro que se llama... Bueno, pero dime si estoy mintiendo, hermano. No, es completamente cierto y te voy a validar porque la historia lo valida. Mira, hay una novela que es El Gato Pardo, no recuerdo el autor, ya, pero está ambientada ahí en la mafia siciliana, en la Italia de ese tiempo, donde hay una frase, ¿ya? Es la teoría del gatopardismo, se llama, ¿ya? Donde dice, hay que cambiarlo todo para que nada cambie.
Exacto, exacto, exacto. Mira, ve, mira, te voy a decir algo y le voy a pedir a Celia que nos acompañe a ver un comentario al respecto. Sí, por favor. Te cuento algo rapidito. El día sábado, a una ciudadana, yo participé en un en vivo desde la marcha que celebraba la derogatoria de la norma que explotaba a los trabajadores. Yeah. Y le pregunté a una señora qué opinaba de la cadena perpetua. Mira con lo que salió, ¿eh? Este es de replay, pero es muy buena para entender cómo ya están ensayando fórmulas. Dice, no, yo no creo en la cadena perpetua como sanción. ¿Y por qué? Porque eso es un arma de persecución para políticos honestos. Lo que se tiene que hacer es cambiar la Constitución. Uh-huh. Y yo le digo, este señor, ¿en qué planeta vive? ¿De qué político honesto me habla? Uh-huh. ¿A qué? Aló, creo que perdimos a Rafael. Rafael, ¿Perdón? Los últimos 4 o 5 segundos no te hemos escuchado. Ya, escúchame. Ya, vuelvo y repito. La señora en cuestión estaba en la marcha, le consultan sobre la aplicación de la cadena perpetua y ella dice que no está de acuerdo porque dice que eso puede ser un arma de persecución contra políticos honestos de parte del poder. Uh-huh. Y que lo que se tiene que hacer es cambiar la Constitución, porque esa sí es la solución para el problema. Entonces ya tenía un discurso preparado para confundir a la gente. Y porque lo primero que se me ocurrió decir al momento de que la señora hizo ese comentario fue lo siguiente: ¿ese señor en qué planeta vive? ¿Qué político honesto hay? ¿Dónde está para buscarlo? Para premiarlo, porque acá persecución política para políticos honestos, ¿dónde hay? Porque no he visto ninguna. ¿Me entiendes? Ya. Porque todos cogen del mismo pie. 1, 2. El día sábado me convocan a un evento internacional en el que me convocan como representante del Perú para un grupo de activistas latinoamericanos para el cambio del sistema. En el momento que se toca la cadena perpetua como mi propuesta a nombre del Perú, uh-huh, se plantea de parte de un ciudadano ecuatoriano que me cayó muy mal y que no quiero decir calificativos porque sería poco apropiado como abogado decirlo, que me cayó mal, vamos a decirlo. Dijo que la cadena perpetua podía servir como arma política para perseguir a los políticos honestos de manos de los deshonestos y que la Constitución tenía que ser cambiada. Pero digo, ¿cómo vas a cambiar la Constitución para la corrupción en el poder? ¿Cómo vas a cambiar la Constitución con un corrupto manejando el sistema? ¿Cómo vas a cambiar la Constitución a favor del pueblo si el que está en el poder está en contra del pueblo? Uh-huh. Dígame, discúlpeme, señor, pero usted no solamente está demostrando su ignorancia en temas legales, sino está demostrando su falta de interés en que al corrupto se le sancione como tal. Y le doy un dato: en el Perú no hay políticos honestos que perseguir, porque todos son ya. Entonces, ya ves cómo se defienden con uñas y dientes de que la cadena perpetua cale en la mente de las personas. No es casualidad que luego de que la cadena perpetua comenzara a tomar fuerza en la ciudadanía, le hayan metido que el problema es la Constitución y que el cambio es la solución. No es casualidad, es algo deliberado. Ok. Celia, coméntanos. Pues no sé, o sea, cada día que vamos tomando esto, yo quiero decirle a la población, a todos, que es el mejor camino que podemos hacer. Primero, cadena perpetua para todos los corruptos en el poder. Y así vamos a cambiar al Perú entero. Es la única forma. Uh-huh. No hay más. Ya. Yo planteo algo ahí, mira, yo voy a tratar de ir en el limbo, ¿ya? De entre lo que creo uh-huh, y vas a ser abogado de los dos. Voy a ser abogado. Ya. Mira, pero antes de eso, tenemos 3 preguntas, ¿ya? Alex Medina nos pregunta, dice, bueno, él habla o quiere una respuesta o qué propones en función a los conflictos sociales que ocurren en el Valle del Tambo. Aquí en Arequipa tenemos el tema de Tía María, ¿no? Y que la corrupción es de ambos lados. ¿Ah?
Le tengo la solución en 5 minutos. Ya, pero déjame terminar un poco el contexto. La corrupción viene de ambos lados, ¿ah? Hemos tenido en algún momento a un Pepe Julio Lentejas, que supuestamente era un dirigente, pero que al final de cuentas resultó ser un tipo de doble cara que simplemente negociaba con la minera por unas lentejas, ¿no? Él mismo lo dice textualmente en esos audios que le sacaron. Por el otro lado tenemos quizás a un ministerio, y siempre voy a hablar del quizás, ¿ya? A un ministerio Claro, inoperante. no hay sentencia, siempre hay que ponerlo en condicional. Exacto, exacto. O sea, siendo abogado. En todo caso, Claro, obvio. ¿qué propones tú para el tema de Tía María? ¿No? Que creo que ahí es como, ahora está como que tranquilo, pero hace 2 años no estaba tan tranquilo. Yo les quiero, pucha madre, cada pregunta que me haces, hermano, es un regalo del Señor que parece que estuviera ayudándome porque le recé para antes de la entrevista que este compadre me ayude, para que la gente entienda. Mire, hermano, Tía María fue un juego de la Sound con el señor Vizcarra. Cuando él estaba, me acuerdo eso, nunca me voy a olvidar, le dio la licencia a la Southern para hacer el tema del proyecto Tía María, cierra el Congreso al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Aló? Sí, sí, te escucho perfectamente. Entonces, y él dice en uno de sus comentarios que él había escuchado la voz del pueblo y por eso que había cerrado el Congreso. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, vía Twitter, señor presidente, ¿por qué su oído es selectivo? ¿Por qué escucha al pueblo para cerrar el Congreso y no escucha al pueblo para cerrarle las puertas a la corrupción de la Southern en Tía María? O sea, su oído está fallando. Solamente escucha a una parte y al pueblo de Arequipa no lo escucha. Y me escucha que, una ola de comentarios, ya. El tema es el siguiente. La cura para la enfermedad que padece el pueblo de Arequipa en Tía María no es necesariamente la minería como problema, es la minería que contamina, ¿no es cierto? Exacto. Como la que pasó en Cerro de Pasco. La minería como actividad no es el problema, es la minería que viene con la corrupción el problema, porque esa minería que viene con corrupción, por ahorrar costos, contamina y le importa un carajo si mata de cáncer a 1.000 personas, 2.000 personas, si acaba con el agro, le importa 2 rábanos partidos por la mitad. ¿Por qué? Porque la minería está acompañada de la corrupción y vienen juntos. La empresa corrupta obtiene la licencia de la autoridad, que en este caso era presuntamente del presunto acto de corrupción. No, vamos a seguir con la línea del presunto. ¿Y qué pasa? Tía María está siempre como un problema pendiente porque los ciudadanos de Arequipa y los ciudadanos del Perú no han entendido que mientras no erradiquemos al corrupto del poder, siempre vamos a estar en riesgo de que hagan con nuestra vida lo que nos dé la gana. Entonces, la solución para Tía María, la solución para los ciudadanos a los que no se les da el dinero del canon por las mineras, porque se zurran en los acuerdos, es que todos entiendan que el problema no es la minera que no te da, o la minera que contamina, o la minera que entra, es el que lo permite, es el sistema que está como un todo, jugando con los intereses en todos los casos. Recuerda el límite de Alan García vendiendo indultos, ¿recuerda? Claro. La corrupción actúa como una fábrica con varias líneas de producción. Una línea de producción que se le ocurrió al genio de García fue vender indultos a los narcotraficantes. ¿Recuerdan eso? Los narcoindultos. Exacto. Ese era una de las líneas del negocio que es muy creativos son ellos para hacer líneas de negocio. Otra línea de negocio, obviamente, es permitir que las mineras hagan su actividad sin ningún control. Sin ningún control. Para ahorrar costos, contaminan nomás, hermano. Ese pueblo está lejos de donde mi casa en Las Casorinas, no te preocupes. Que mueran algunos cholos, ¿qué me importa? Entonces, el tema es que la respuesta para el ciudadano de Tía María, que quiere una solución para el problema definitivamente,
es que se junte a la lucha para vencer a la corrupción como sistema y que juntos, unidos, todos los peruanos, que el Congreso apruebe ese proyecto de ley que sacó Acción Popular y del que ahora nadie habla en ningún medio de comunicación, porque solo hablan del cambio de constitución y no hablan. Un medio de comunicación que no voy a nombrar porque prefiero no hacerlo, que nos entrevistó a Celia y a mí. No. Celia, ¿estoy mintiendo? No, es todo cierto. ¿Sacaron la entrevista sobre la cadena perpetua? No. Ah, caramba. Nos dijeron que iba a ser un medio de comunicación masivo. Ya. ¿Y qué pasó? De ahí, yo lo voy a decir así de modo que se entienda, sin decirlo con detalle. Ya Celia, yo voy a decirlo así de costado, sí, nada más. ¿Ok? Uh-huh. Y alguien el siguiente día llamó a Celia para hacerle un ofrecimiento indebido, usando el número de teléfono que yo di a este medio de comunicación que no voy a nombrar, para hacernos retroceder. Ah, caramba, ¿cómo es eso? A ver, yo creo que eso sí es serio, eso sí es muy serio. Exacto. Entonces, este medio de comunicación que me propuso la entrevista, nunca la sacó. O sea, nunca habló de cadena perpetua. No, nunca lo sacó, no salió. Y mire, solamente dando un detalle adicional que sí puedo nombrar porque tengo la prueba, porque lo que uno dice tiene que probarlo, y lo que no dice, lo que uno dice incondicional es porque no lo puede acreditar con un documento. Uh-huh. Lo que yo sí puedo acreditar con un documento es que el diario El Comercio, cuando yo les solicité que me permitieran hacer pública la cadena perpetua como sanción en el momento que yo iniciaba esta lucha del 2018, uh-huh, cuando le pedí apoyo al señor Vizcarra, que me dijo que no quería apoyar el proyecto de ley, le pedí al Comercio que me concediera la oportunidad de darle una entrevista para hacerlo público. Me dijeron que no tenían interés en la noticia y que buscara otro medio de comunicación en Lima que me permitiera hacerlo público. Efectivamente, hecho un tonto, por no decir algo más agresivo, busqué todos los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación que puedas imaginar que existen en Lima. Peiné todo, ninguno me permitió hablar del tema, ninguno. Si no hubiera sido porque tengo una amiga, la señorita Angie, que es una amiga muy cercana en Tarapoto, que tenía amigos periodistas en la selva, no hubiera logrado hacer público el tema del proyecto de ley en Tarapoto, en la selva, y que de ahí comenzara a cobrar fuerza. Si no hubiera sido por ella, probablemente me hubiera quedado callado y me hubiera quedado limitado al no poder hablar del tema en prensa. Luego de eso, ya vino lo de Vizcarra, luego de eso ya vino, cuando vieron que el proyecto de ley cobraba fuerza y que ya la gente lo comenzaba a apoyar masivamente, comenzaron a preocuparse, me comenzaron a buscar de varios partidos políticos, obviamente no acepté ninguna propuesta, y de ahí vino ya el tema de Acción Popular este año, tratando de captar la idea de la condena con cadena perpetua, como proyecto de ley, en mayo de este año, uh-huh, y lo han interpretado así. ¡Guau! Le he pedido a los 130 congresistas que me respondan sobre el proyecto de ley, y solamente una me ha dicho que se lo ha mandado a la Comisión de Justicia, que lo tiene para dictamen. Hasta ahorita lo tienen para dictamen, ¿desde hace cuántos meses? Y varios meses, y no emiten el dictamen, no dicen nada. Entonces, dime tú, ¿cómo fue lo que pasó con lo de ICA? Dictaminaron de un día para otro. ¿Por qué? Porque la gente los puso contra la pared. Es por eso que estoy tratando de hacerle entender a los ciudadanos de Arequipa, que son tan combativos, que son tan fuertes, que entienden que tienen que luchar cuando tienen que luchar, que entiendan que ninguno de los que están en el poder los va a defender, que son ellos o nosotros, somos el pueblo, lamentablemente, que todavía está pendiente de organizarse, y ellos que son una mafia organizada, que son un grupo chiquito, pero muy organizado y que hace con nuestra vida lo que le da la gana con el apoyo de los medios de comunicación que nos manipulan.
Entonces, gente como tú, gente ciudadanos que nos dan la oportunidad de hablar, son los que pueden ser la esperanza de que la ciudadanía se entere de lo que realmente está pasando y de que hay una salida para acabar con este capítulo de historia del Perú, que ya está demasiado repetido, que no tenemos por qué seguirlo soportando. Ok. Mira, Rafael, antes de darle el pase a Celia, que acaba de volver a conectarse, hay dos comentarios más. ¿Ya? Uno dice, Andrés Guimaraes nos pregunta, dice, ¿crees que todavía hay un político honesto? Porque eso sí es crítico, ¿ah? O sea, ahorita desarrollo la idea, ¿ya? La segunda dice, ¿bajo qué procedimientos, esto dice Alex Medina, ¿bajo qué procedimientos se puede hacer realidad la aplicación de la cadena perpetua? O sea, quizás, cuéntanos ya la parte técnica, ¿qué pasaría si te hacen caso? O sea, si ese dictamen pasa al pleno o a la comisión, etcétera. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, ya en términos positivos, ¿no? No como lo están alargando. Ok. Vamos a ser prácticos. Políticos honestos hay. En el poder no. Claro, eso sí es complejo. Sí, ¿por qué? Yo soy un político honesto. Porque soy un hombre que está hablando al momento de ejercer su derecho, está hablando de política y estoy actuando como un ciudadano, como un político, haciendo mi ejercicio de defensa de los ciudadanos sin pertenecer a una agrupación política. Yo estoy haciendo política, pero a favor de los ciudadanos. ¿Ok? Yo soy un político honesto sin pertenecer a ningún partido. No tengo ningún cargo y no pertenezco a ningún movimiento ni nada por el estilo, pero como ciudadano estoy hablando, al momento de hablar de política, estoy ejerciendo mi derecho a opinar y estoy ejerciendo mi derecho a hacer política de manera honesta. Estoy demostrando que se puede tener vocación de servicio sin pertenecer a un partido político y sin querer ser parte del esquema del poder. Punto. O sea, yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? No soy sin falsa modestia. Porque lo estoy peleando de verdad. Y yo creo que es el mejor aporte que podemos hacer, porque mucha gente confunde el ser político con ser candidato. Piensan que es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es hacer ejercicio ciudadano y es hacer política. O sea, porque un ciudadano tiene esa prerrogativa, lo puede y lo debe hacer. Bueno, yo te voy a comentar en todo caso, en caso mío. Yo sí, recientemente, hace 2 meses, soy militante de un partido. Y quiero comentarte compadre, yo no quiero hablar contigo. Y quiero comentarte por qué. Que creo que muchos deberían meterse en esto. ¿Por qué? Porque también me cansé de la indignación y quise pasar a la acción, ¿ya? Pero también hay un tema que es complejo, ¿no? Una cosa, mucha gente cree que el ser militante de un partido te encasilla, ¿no? Yo creo que hay que hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Independientemente. O te estigmatiza. Claro, exacto, o sea, que te da un sello y que supuestamente tú tienes que hacerle caso al de arriba, ¿no? No, yo creo que eso no debe ser así. O como que te ponen para hacer allá la cofradía. O que tu opinión está comprada o sesgada a la opinión de tu, entre comillas, líder. Y yo no creo que es así. Yo creo que sí, de alguna forma, la política actual nos envuelve en una pirámide, ¿no? Donde la base de la pirámide somos los ciudadanos militantes y arriba están los que deciden. Yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? Y hay un esquema que creo que sí debemos empezar a trabajarlo en función a... Y eso deben hacerlo todos los partidos, porque yo creo que, por ejemplo, la actual coyuntura que ha sido de elecciones internas, en muchos de partidos ha sido simplemente un simbolismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues no, hacemos elecciones internas, pero es democracia simbólica, porque es ilusión. Han sido por delegados y los delegados son solo amigos. Y al final de cuentas no hay elección interna. Lo que pasa es que los partidos políticos, en general, la mayor parte de ellos, el 99.9%, actúan como bandas organizadas de delincuentes. Esa es la idea. Claro. Que actúan como mafias con cúpulas, ¿no? O grupos de amigos. Ahora, exacto. En la segunda pregunta, ¿qué hace el ciudadano? De cuál es el procedimiento para la aprobación de una norma en el Congreso de la República. Una norma, por ejemplo, como la que estamos hablando, la cadena perpetua, se tienen que emitir dictámenes en las comisiones en las que esta ley está relacionada, que es la Comisión de Constitución
porque tiene que ver si la ley es constitucional o no, y con la Comisión de Justicia. Ambas tienen que dictaminar, emitir una opinión favorable o no para ser sometido el proyecto de ley al Pleno. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la derogatoria de la norma de los señores que trabajan para las agroexportadoras? Se pusieron rapidito, de tortuga con reuma, se pusieron a correcaminos. Claro, total. O sea, en realidad los plazos no son el problema es la falta de voluntad o la ausencia de voluntad de luchar contra la corrupción, y de que este proyecto de ley no se está quedando ahí porque sea el trámite burocrático, sino porque simple y llanamente al corrupto no le conviene que le corte su actividad delictiva. O sea, como digo, vuelvo y repito, es como que a un asaltante de bancos le consultes sobre la aplicación de la cadena perpetua para los que asaltan bancos. ¿Qué te va a decir? No, suavecito nomás, y por si favor. Lo ves, y si lo obligas a decir algo, te va a decir, lo estoy pensando. Déjame que lo analice. Hay que consultar con los que más saben, como quien dice. Y por último, es muy complejo. Esta es la última, es muy complejo, una vaina así. Ajá. Entonces, es lo que está haciendo el Congreso. O sea, el Congreso tiene un problema desde su origen en cuanto a la política se refiere. Pregúntale a quién financió su campaña a cada congresista y sabrás de dónde viene cada ley que sale aprobada. Pregúntale a quién financia la campaña y sabrás por quién realmente estás votando. Nosotros toda la vida hemos votado por Odebrecht y nadie lo sabía. Sí, pues. Toda la vida hemos votado por Odebrecht como nuestro gobernante. Claro, no sabíamos que ellos nos gobernaban, que ellos gobernaban. ¿Tú sabías eso? No. Empeñaban nuestro voto hacia ellos. Exacto. Pero mentira, ellos estaban gobernando el Perú. ¿Y tú crees que el hecho de que Odebrecht haya salido del escenario de la política a medias, porque parece que todavía tienen poder, todavía una cuota de poder, significa que no hay alguien que lo reemplazó? El Club de la Construcción. Obvio. Y hay un montón de actividades delictivas que tienen que ver con varias, la minería ilegal, el narcotráfico, todos están metidos financiando. No, entonces, yo creo que siempre hay intereses detrás. Yo de alguna forma sí creo que hay personas. A ver, vamos a hacer como una fotografía, la que yo tengo, y pueda que esté sumida en una especie de inocencia o como un positivismo pensando que eso puede ser así. Yo sí creo que hay políticos que ahorita están en el Congreso, y probablemente muy pocos, que sí quieren hacer las cosas bien, ¿ya? Que probablemente hicieron una campaña muy austera, porque también no se empeñaron, ¿no? Porque si se empeñaron a alguien, pues van a tener que responderle a ese alguien. Y así sea una cosa muy simplona, está haciendo un acto de corrupción, porque está respondiendo a un interés de un tercero. Que me va a permitir, con todo respeto, corregirte con el mejor de los, como un aporte proactivo, no negativo, no siendo negativista, sino conociendo el tema de cerca. Ya. Un personaje X me dijo: Rafael, me quieren cobrar 50.000 soles para ser precandidato, por una lista que ni siquiera se sabía si iba a entrar al Congreso o no, por una lista así de las que los de chiquititos, ¿ah? Querían cobrarle 50 soles por ser precandidato a la elección para el Congreso. ¿Me entiendes? O sea, si ese es el filtro y tienes que poner plata hasta desde el inicio del arranque para ser precandidato, luego ser candidato y luego ser elegido, y todo el chuchumal de plata que tienes que gastar para llegar a la elección, ¿quién pone más plata para la elección de la que va a recuperar como congresista? ¿Y de dónde sale? ¿Y para qué? Sí. Ahí está el problema. No, o sea, te entiendo perfectamente. Es muy difícil conseguir a alguien que bajo ese esquema de lucha por ingresar al poder a como dé lugar sea honesto, porque el mismo sistema no lo permite. Es más, tan no lo permite que no le conviene, porque dime tú,
si tú quieres manejar la corrupción como crimen organizado, ¿al crimen organizado le conviene gente honesta o gente deshonesta? Ujú. No, le conviene a la gente que sea manipulable, ¿no? Que le deba algo. Que le deba algo. Exacto, Ujú. al que puedas. Y una de las cosas, te cuento como una experiencia personal, no quiero aburrir a tu público, solamente quiero ser didáctico para que la gente lo entienda. Cuando yo denuncié corrupción en un momento de mi carrera profesional, del acto de corrupción del que siempre hablo, para asegurarme de no tener ninguna duda de qué era lo que estaba enfrentando, puse mi denuncia en conocimiento de los 130 congresistas de la época, Ya. de la que estoy hablando, que no quiero precisar, para que no identifiquen nombres y apellidos y tal. Ujú. Nadie me contestó, nadie me hizo caso. Mm. Mm. Cuando algo que te puedo, y algo que sí puedo mencionar y que voy a mencionar con nombre y apellido, la Defensoría del Pueblo del Perú hizo responsable del desabastecimiento del oxígeno medicinal que causó la muerte de miles de personas al gobierno del Perú. Ujú. Dijo en el informe 017, no me acuerdo bien el número, que salió entre junio, me parece, Ujú. que el responsable por el desabastecimiento del oxígeno medicinal era el gobierno por permitir la vigencia de la norma que condicionaba que el oxígeno medicinal que llegara a los hospitales tuviera un grado de pureza al 99% que obligaba Ujú. a su importación. Claro. Cuando le pedí a este Congreso que investigue sobre el tema, adivina qué hizo. Pasaron piola. No hicieron nada. Cuando le pedí a la Defensoría del Pueblo, oiga, usted ha hecho el informe, ¿por qué no lo denuncian penalmente? Porque ahí tiene que haber habido corrupción. Esas empresas que se vieron favorecidas con este monopolio, ¿se vieron favorecidas por casualidad? No. El señor Ugarte, que fue ministro de Salud y que fue el creador de esta norma en la época del gobierno de García, hace muy poco lo he visto declarando en Canal 7 sobre la pandemia, con la cara lavada, como si nada hubiera pasado, y cuando Vizcarra declaró sobre el tema de este acto de corrupción, dijo que había sido por favorecer a estas empresas para quitar la competencia de las empresas peruanas, pero que la norma era de otro gobierno. Ya, pues chochera, pero eso no significa que no lo tengas que investigar. ¿Por qué no haces la denuncia? Ujú. ¿Por qué no? ¿Quién es tan poderoso? ¿Quién es el dueño de estas empresas que nadie quiere chocar con él? Ujú. Entonces, con esto ¿qué estoy diciendo? Que el crimen funciona a nivel de crimen organizado, porque ningún congresista tomó ninguna acción. Y tampoco ningún candidato a la presidencia. Una de las cosas que más me llamó la atención de la pandemia, en la época en la que faltaba el oxígeno y había corrupción en todos los niveles del Estado, es que ninguno de los que ahora se está presentando para a la presidencia dijo algo. Ujú. Ninguno sacó la cara para denunciar la corrupción del oxígeno medicinal. Ninguno. Ni Guzmán, nadie. El alcalde de La Victoria, la señora esta que dice que es de izquierda, no me acuerdo cómo se llama, Verónica dice Mendoza. que es de izquierda, Verónica Mendoza, salió a denunciar el oxígeno, por qué a estas empresas se les había favorecido con el oxígeno medicinal. Ujú. Con la cara por los muertos que murieron asfixiados, los médicos, dijo algo, Mm. pidió a su bancada que investigaran este acto de corrupción. ¿Por qué no lo hizo? Mm. Yo creo que hay algo ahí Hay que que, hay que hay que ser, empezar a aclarar. no, o sea, no es que, ya no, o sea, tú aclaras la duda, pero acá no hay ninguna duda. No lo hicieron. Mm. Cuando tú aclaras, le das el beneficio de la duda de por qué hizo o por qué dejó de hacer.
Pero si tú tienes una obligación como puesto candidato a la presidencia que quieres representar y defender al pueblo, tú no vas a querer defender y representar al pueblo cuando llegues al poder, lo haces ahora. Uh-huh. ¿Qué tienes que esperar para llegar a la presidencia, para ejercer tu función de fiscalización o defensor de los ciudadanos frente al abuso del poder? ¿Por qué tienes que esperar a llegar a un cargo para hacer lo correcto? Es porque no lo quieres hacer, pues. O sea, no tienes necesidad. ¿Yo acaso estoy postulando algún cargo como de elección, cualquier cosa, y para hacer la denuncia? Yo hice la denuncia penal contra el comando COVID y contra el ex ministro de Salud. Uh-huh. Yo hice la denuncia en el Congreso. Yo estoy proponiendo el proyecto de ley para condenar con cadena perpetua al delito de corrupción de funcionarios. Y no me estoy postulando a ningún cargo. Uh-huh. No estoy pretendiendo acceder a ningún cargo de elección, no pertenezco a ningún partido ni nada. Uh-huh. Simplemente que pensé y decidí hacer algo. Uh-huh. Así como Celia corrió y quiso enfrentar a Vizcarra, yo estoy haciendo algo parecido, pero como abogado. Nada más. Está bien. Entonces, estos ciudadanos que dicen querer representar al país, que dicen querer representar los intereses de todos los peruanos, que dicen que quieren llegar al poder para luchar por el pueblo, ¿por qué no lo hacen ahorita? ¿Por qué no me dicen estas empresas cometieron corrupción y dejaron morir a miles de personas? ¿Por qué no piden explicaciones? ¿Por qué ningún congresista lo hace? ¿Por qué ningún candidato a la presidencia? Ninguno, ni uno, siquiera uno para decir, por lo menos uno hay que valga la pena. ¡Ninguno! Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién quieren engañar? Y ellos todavía dicen que quieren cambiar la Constitución. ¡Qué miedo! Sí, yo sí lo veo de ese lado también, ¿eh? O sea, los que proponen la agenda son los mismos que nos metieron como en la crisis. O sea, los partidos políticos de siempre son los que han mantenido este sistema o este mecanismo o estas leyes suaves, blandas, contra la lucha contra la corrupción. Y ahora son ellos, porque así sería legalmente, si es que se aprueba el cambio de constitución, los que aprobarían cuál sería esta nueva Carta Magna. Entonces es como lo que decía un amigo, ¿no? Más de lo mismo. Con los mismos da lo mismo. Es poner al gato despensero. Uh-huh. No tiene sentido. Bueno, Rafael, tenemos ya va a ser casi, ya son las 9. En todo caso, quizás algún comentario más. Ya me arde la garganta, hermano. Un comentario en función a lo que quizás la percepción que tiene Celia en función a estas nuevas elecciones. ¿Qué piensas tú que va a pasar en estas nuevas elecciones, Celia? ¿Y qué le pedimos a la población en estas nuevas elecciones? A ver, perdón. Bueno, pedirle a la población en estas nuevas elecciones, pues hay que ver las propuestas, pero que la cumplan. Pero antes de que eso suceda, pues estamos ahora pedirle a los congresistas que por favor aprueban la cadena perpetua para corruptos. Uh-huh. Ellos que dicen que nos representan al pueblo peruano, que lo hagan ahora. Uh-huh. Es lo único. Y ya basta de tanto, porque nos tienen nublados, nos tienen tapados, nos tienen engañados. Es tiempo de que abramos el ojo, saquémonos la venda. Todos miramos, nos ponen debates hechos, no sé, juegos, o sea, con todo eso nos tienen maquillados. Ya, por favor, que se saquen la máscara a estos congresistas, a todos los partidos políticos, a todos ellos. Que cada uno de ellos, entonces, si no lo va a hacer el Congreso, que los partidos políticos pongan primero en su la cadena perpetua. Todos, si ellos quieren trabajar por el pueblo, si ellos aman a su patria. Si ellos dicen querer, porque ellos no quieren, ellos solamente ven su economía, sus bolsillos, nada más. Ok. Listo, Celia, muchas gracias.
Celia, te propongo algo, no va a ser la última conversación, ¿ah? Vamos a tener otro espacio y creo que hay otros temas más que hay que abordar juntamente con Rafael y Así es. yo propongo que podamos hacer sesiones más continuas y quizás para que también las personas que nos siguen puedan tener reservado el día y la hora en la cual puedan escucharnos y sean cada vez más personas. La idea es que eso sea de esa forma. Rafael, quizás tu último comentario sobre estos temas. Hemos hablado del tema de varios temas, pero hemos como que tocado también como a fondo el tema de los agricultores que hoy tienen como se dice, a la espera de cuál va a ser la nueva propuesta de ley o medidas también desde el Ejecutivo que puedan de alguna forma satisfacer, no creo que todas sus peticiones, pero por lo menos satisfacer lo mínimo que puedan aceptar ellos como propuesta para tener una vida digna y sentirse que realmente están siendo tratados de la mejor forma, ¿no? Como seres humanos. Mira, quiero hacer un planteamiento a todos los ciudadanos que nos están escuchando desde el fondo del corazón. Y se lo pido como hijo, como hermano, como ciudadano, como peruano, cansado de ver que mi país se cae a pedazos. Que de todos los ciudadanos de Tumbes a Tacna, en la costa y en la sierra y en la selva, entiendan que aquel que quiere tomar el poder solamente quiere seguir saqueando al país. Que la única manera de evitar que esto siga pasando es que nosotros nos organicemos y presionando al Congreso, igual que lo hizo la gente del agro, nos pongamos la camiseta y le digamos al Congreso, basta ya, aprueba la cadena perpetua y de una vez y para siempre acabemos con el sistema que nos ha oprimido por tanto tiempo. Y que si no quieren hacerlo, tenemos la vía del referéndum, que es un plan B, para poder sacarlo adelante a través de otra vía legal. Es decir, el hecho de que el Congreso no quiera aprobarlo va a demostrar solamente que quieren saquear al país desde el poder y lo van a terminar de demostrar de esa manera, negándose reiteradamente. Los ponemos contra la pared. No lo hacen, nos unimos y sacamos un referéndum e igual sacamos la cadena perpetua. Lo último que también les pido a todos los ciudadanos que quieran seguir mi propuesta y que quieran apoyarme, Dale. Es que tengo mi canal en YouTube, que es Rafael Anticorrupción, donde también me pueden encontrar para poder explicar cualquier cosa que no hayan podido entender. Puedo interactuar con la gente a través de este canal. Celia también tiene el suyo, es Celia Anticorrupción. Los dos somos anticorrupción, ¿eh? Así, 100%. Nos hemos puesto la camiseta y queremos mostrarle al país que lo imposible es posible. Solamente depende de la voluntad de todos que eso sea realidad. Nada más, hermano. Listo, Rafael, Celia, muchas gracias por estos minutos, más que minutos, hora y media, en realidad, de poder conversar. Claro. Y también por el espacio que creo que va a ser un poquito más amplio, hay que empezar a abrirlo más. Yo creo que sí, o sea, yo no me cierro la posibilidad de seguir hablando de estos temas. Mucha gente a veces cree que lo radical es como, sí, es el antisistema que quiere incendiar al país. Está bien, yo creo que en parte hay de todo, ¿ya? Pero creo que es importante también empezar a deslizar cosas como estas, que sí va a ser un gran, de alguna forma, un gran incentivo para hacer a un lado a los mercaderes de la política, ¿no? Que al final de cuentas solo se benefician entre ellos, se perdonan entre ellos, negocian entre ellos, y los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros, los ciudadanos. Entonces yo creo que en función a eso tenemos que tener esa entereza también de aperturar cosas sobre lo que se viene, empezar a discutirlas, porque creo que si no te dan la oportunidad este actual Congreso de poner en debate, tanto en la Comisión de Constitución como también la Constitución de Justicia, y en función a esas dos comisiones que dé pase favorable para que pase al Pleno, yo creo que de alguna forma tenemos que insistir de otros mecanismos ciudadanos que tenemos y que son completamente legales, ¿no? Eso sería para terminar, y gracias Celia, gracias Rafael. Últimas palabras para despedirnos de todos. Bueno, yo un abrazo a todos, hermanos de corazón. Gracias a Dios por darme la oportunidad de ser quien soy, de vivir la vida que vivo, porque siendo abogado y ser honesto no es fácil, pero para mí es un honor vivir la vida que vivo, porque me siento
pleno, me siento feliz con ser quien soy. Y esta oportunidad que me has dado, me ha hecho sentir bien conmigo mismo, bien como ciudadano, bien como persona, y te lo agradezco de corazón. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Celia. Gracias, Miller, por esta oportunidad. Y bueno, continuemos, gracias a Rafael. De verdad. Listo, Celia, un abrazo a ti y a tu familia. Sí. Gracias, Celia. Un abrazo. Tú me emociones. Nos vemos. Gracias. Chao, Celia. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao, Celia. Chao, Wilmer. Chao. Gracias. Chao. Chao.